Hola, mi nombre es Terry Durán y soy una doctora de la práctica de enfermería. Y hoy vamos a aprender de la prevención de lesiones de espalda. Los objetivos de este curso son para hablar de las consecuencias para la salud a largo plazo de las lesiones de espalda. También de aprender un poco acerca de la anatomía de la columna. También hablar un poco de las causas de las lesiones de la espalda y los signos y síntomas. También los factores de riesgo para las lesiones de la espalda y la prevención de lesiones en la espalda. Los trabajadores de la salud experimentan algunas de las tasas más altas de lesiones y enfermedades ocupacionales no fatales de cualquier sector de la industria. Los trastornos musculoesqueléticos afectan a los músculos, los nervios y los tendones y están relacionados con el trabajo. Y eso incluye lesiones del cuello, los hombros, los brazos, la espalda, etc. Y son una de las principales causas de lesiones y enfermedades para los trabajadores de la salud, particularmente en hogares de ancianos y etc. Los ejemplos de TME incluyen distensiones musculares y lesiones lumbares, lesiones del manguito rotador, problemas del hombro y tendinitis, etc. El dolor de espalda es una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo, lo que causa una carga médica y económica significativa para toda la sociedad. La prevalencia de por vida de dolor de espalda es aproximadamente el 70%, lo que le cuesta a la industria de la salud de los Estados Unidos 87.000 millones anuales. Si bien el dolor de espalda es un problema en la población general, el problema es aún mayor entre los profesionales de la salud y las enfermeras o enfermeros. La atención médica es una ocupación con mayor riesgo de dolor de espalda, con tasas que exceden la fuerza laboral de la industria pesada. La prevalencia de dolor a lo largo de la vida en los trabajadores de salud es mayor de la población general, con informes tan altos como el 90%. Además, las tasas de recurrencia de dolor lumbar en enfermeras superan el 70%. Ahora, el dolor de espalda causa efectos adversos en los trabajadores de salud, claro que sí, afectando su bienestar, su satisfacción de trabajo y la calidad de vida en general. Y otros factores o otros efectos que pueden perjudicar la vida incluyen un mayor riesgo de cronicidad, es decir, que se vuelve crónico, costos personales y económicos asociados, reducción de la eficiencia en la fuerza laboral. Claro, si te duele no vas a poder trabajar bien. Aumento de la ausencia laboral, la gente no puede ir y trabajar. Y agotamiento. Este alto riesgo de dolor lumbar y los efectos adversos asociados hacen que muchos trabajadores de salud consideran dejar su trabajo. La investigación científica muestra un vínculo causal entre la atención al paciente, es decir, esas cosas repetitivas, vestir y bañar a los pacientes, y el dolor de espalda. Esta misma investigación muestra que la atención al paciente, la carga de pie, caminar y las tareas diversas representan el 80% de la compresión lumbar,
acumulada en enfermeras y trabajadores de la salud, mientras el levantamiento pesado representa solo el 10%. Es decir, o por lo tanto, son las actividades frecuentes y repetidas las que aumentan el riesgo de dolor de espalda, a pesar del hecho de que pueden no ser abiertamente exigentes. Vamos a aprender un poco acerca de la anatomía de la columna vertebral. Su columna está formada por 26 huesos, conocidos como vértebras. 7 son cervicales en el cuello, 12 torácicas que están en el medio y 5 lumbares, el sacro y el cóccix. Ahora, si miran en la foto, aparte de los 2 vértebras superiores en el cuello, cada vértebra está separado por un disco que tiene un centro suave y es como una gelatina rodeado por una capa externa dura de fibras, conocida como anillo. Ahora, los discos y las estructuras óseas, los ligamentos y los músculos fuertes, todo eso trabaja junto para estabilizar la columna. La médula espinal pasa a través de la columna vertebral ósea. La médula espinal está compuesta de nervios que conducen hacia y desde el cerebro y controla y transmite todo el movimiento muscular y la sensación del tronco, los brazos y las piernas. Las raíces nerviosas provienen de la médula espinal y transportan impulsos eléctricos hacia y desde los músculos, órganos y otras estructuras. Tanto los esguinces como las distensiones significan que algo se ha extendido más allá de sus límites. Los síntomas de los esguinces y distensiones son dolor repentino y agudo en el sitio de la lesión, a veces seguido de hinchazón o a veces aún moretones. Un esguince es una lesión de un ligamento, recuerden eso. Los ligamentos son bandas de tejido fibroso que conectan los huesos con los huesos en las articulaciones. Y pueden ver en la foto los ligamentos de las vértebras. Una distensión es una lesión en un músculo o tendón. Los tendones son las bandas duras y fibrosas de tejido que conectan el músculo con el hueso. Recuerden, tendones conectan el músculo al hueso. Con una distensión de la espalda, los músculos y tendones que sostienen la columna vertebral se tuerzan, tiran o aún se desgarran. Los síntomas de una distensión o un esguince de la espalda es dolor que se empeora cuando se mueve. Puede incluir calambres musculares o espasmos, que son contracciones musculares repentinas y a veces son incontrolables, son muy dolorosos. Claro, una disminución de la función y o el rango de movimiento de la articulación o el músculo o el lugar donde ha sido afectado. Puede incluir dificultad para caminar, dificultad para inclinarse hacia adelante o hacia los lados o aún para pararse derecho. También uno puede tener discos herniados o abultados
Y esto ocurre cuando hay un problema con los discos o un disco entre las vértebras. Un disco a menudo se describe, como hablamos, como una rosquilla de gelatina, con un centro más suave dentro de un exterior más duro. Una hernia de disco ocurre cuando la gelatina más suave empuja a través de un desgarro en el exterior del disco. Esto puede hacer que los nervios cercanos se irritan y crean síntomas dolorosos, o a veces pueden poner presión sobre el nervio, como se ve en la foto. Y eso puede causar dolor, ardor en los brazos o piernas, entumecimiento o hormigueo. También, cuando es más serio, puede causar debilidad muscular. Y como hablamos, dolor en las piernas, si el disco afectado está en la parte inferior de la espalda, el dolor va a ser, puede estar en las nalgas o en el pompis, el muslo o la pantorrilla. También si el disco está en el cuello, el dolor puede estar en el hombro o el brazo. Y también depende de dónde está afectado, esta área puede sentir como entumecido o uno puede sentir hormigueo en el cuerpo atendido por nervios afectados. Y a veces, como hablamos, debilidad muscular. Otra cosa que puede pasar es una vértebra fracturada. Una vértebra fracturada, también llamado fractura por compresión, se refiere a una grieta o brecha en la vértebra. A menudo es el resultado de envejecimiento y debilitamiento de la columna vertebral, pero también puede ser causada por un trauma de la columna vertebral o por una caída. Ahora, si la fractura es algo leve, puede simplemente ser dolor en la espalda o en el cuello, dependiendo de dónde está fracturado, hormigueo o entumecimiento. Cuando la cosa es más seria, puede haber hasta debilidad o parálisis de las extremidades, que serían los brazos o las piernas, espasmos musculares incontrolables, y es muy peligroso si hay una pérdida de control urinario o intestinal. Ahora bien, ¿qué causa una lesión en la espalda? El dolor de espalda puede ocurrir después de un evento traumático agudo o de un trauma repetitivo. La compresión, torsión y carga repetitiva del disco en la postura flexionada aumenta el riesgo de interrupción interna del disco y desgarros anulares. También la falta de fuerza muscular contribuye al dolor lumbar o dolor de espalda, incluso en ausencia de degeneración, es decir, como una artritis de la espalda. Eso se debe a que la debilidad en los músculos conduce a la inestabilidad, la cual causa dolor de espalda, incluso cuando no existen defectos en la estructura de la columna. Además, el control privado de las estructuras espinales conduce a traumatismos repetitivos y degeneración de los tejidos blandos y las articulaciones. ¿Por qué es tan peligroso el manejo manual de residentes? El esfuerzo físico requerido para levantar y mover repetidamente a los residentes es mayor de lo que tu sistema y lo que tu columna puede tolerar. Recuerde, el uso de una buena mecánica corporal no es suficiente para prevenir lesiones de espalda. Hay que pensar en las exigencias físicas.
Hay cosas como, digamos, el peso del paciente. Quizás es una carga pesada, quizás es incómodo. Hay que pensar en el comportamiento del paciente. Quizás tienen demencia y su comportamiento es impredecible o están confundidos o simplemente están en un estado frágil, tienen una fractura de la cadera. Hay quizás alta repetición de tareas. Hay que pensar en el diseño de los equipos y las instalaciones. Quizás el espacio es muy pequeño, hay un espacio de trabajo restringido o el equipo está mal mantenido. Hay también malas prácticas de trabajo. Hay ajustes en el equipo, por ejemplo, la cama que no están utilizados, no están levantados, digamos, al nivel de lo que debería ser. Hay factores personales. Hay actividades que hacemos afuera del trabajo, por ejemplo, levantar a los niños, sacar la basura, ir de compras, hacer trabajos de jardinería, o quizás uno ha jugado deportes y hay una lesión previa, etc. Hay muchas cosas que pueden causar lesiones de la espalda, muchos otros factores. Hay diferentes tipos de lesiones. Por ejemplo, agudo es un evento o incidente traumático repentino. Por ejemplo, uno se resbala o hay un tropiezo, una caída. Un ejemplo sería un accidente de tránsito. O hay lesiones crónicos o acumulativos, lesiones que ocurren durante un periodo de tiempo, meses o años, y son causadas por una combinación de factores de riesgos. Hay diferentes factores o ejemplos de lesiones acumuladas causadas por fuerza. Eso sería la cantidad de esfuerzo físico o esfuerzo muscular gastado al realizar una tarea o actividad, como levantar, empujar, tirar o transportar, o aún agarrar herramientas o equipos. Cuanto mayor es la fuerza ejercida o sostenida en el tiempo, se acelera la fatiga muscular y aumenta el riesgo de lesiones. También hay que pensar en repeticiones, realizar el mismo movimiento una y otra vez. Por ejemplo, posicionamiento repetido de los residentes en la cama o traslados a sillas. El levantamiento manual puede causar microlesiones en la columna. También estrés biomecánico. Entonces, las posturas incómodas causan estrés biomecánico en las articulaciones y los tejidos blandos, como proporcionar atención médica o realizar tareas de higiene personal cuando el residente está en la silla o cama demasiado baja. También reposicionar manualmente o transferir pacientes puede causar eso. Todo eso causa el efecto acumulativo. Cuando el sistema está expuesto a una combinación de estos factores de riesgo, cuando la columna demasiado rápido, con demasiada frecuencia y durante demasiado tiempo, sin suficiente recuperación o tiempo de descanso, se produce daño. Y este proceso se desgaste eventualmente y causa síntomas físicos como dolor y hinchazón. Y hay ciertas tareas que son de alto riesgo. Hay el traslado de o a la cama o a la silla o a la camilla. Hay mover manualmente un paciente en la cama. Hay la elevación manual desde el suelo, que sería si alguien se cae. Y hay intentar a detener caídas.
o parar una caída. El manejo seguro del paciente utiliza equipos mecánicos o manuales para levantar y mover a los pacientes o, en este caso, los residentes. Los trabajadores reducen el riesgo de lesiones por esfuerzo excesivo al reemplazar el manejo manual de un residente con métodos más seguros. Y se maximiza la seguridad y comodidad del paciente durante el movimiento. Entonces, hay un empuje de tener un manejo seguro de los residentes. Cuando yo recibí mi educación para trabajar en un hogar de ancianos, yo solo aprendí cómo usar mi cuerpo para levantar personas, para hacer la transferencia de personas. Y eso es lo que significa usar la mecánica corporal. Ahora, el problema es que numerosos estudios han demostrado que capacitar a los trabajadores solo sobre usar la mecánica corporal adecuada para levantar a los residentes no es una medida de prevención efectiva. Entonces, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos recomienda de que cada hogar de ancianos tenga un programa de manejo seguro, porque el objetivo es la prevención y se debe proporcionar capacitación a todos los trabajadores recién contratados y debe existir un plan para evaluar la competencia en el uso de los equipos al menos anualmente. También hay que proporcionar suficiente capacitación sobre el uso de un ascensor. Eso es la palabra que encontré para usar, son ascensores para levantar a los residentes, para que aprendan cómo manejar correctamente los diferentes equipos. El asunto es que hay evidencias que los programas de manejo seguro funcionan. Reducen el riesgo de lesiones tanto para los trabajadores como para los residentes y mejoran la calidad de la atención del residente. El uso de los equipos de elevación o los ascensores de elevación es esencial para un programa exitoso y se ha demostrado que reduce las lesiones hasta el 95%. Eso sí es muy importante. También mejora el ambiente del trabajo y el estatus profesional. Son más satisfactorios, es decir, que la gente disfruta más el trabajo. Mejora el reclutamiento y la retención de los trabajadores de salud. Hay mayor satisfacción y comodidad del paciente o del residente. Hay una disminución de las caídas de los pacientes y úlceras por presión también. Y hay una reducción de los costos asociados con las lesiones. Hay diferentes elementos de un programa de manejo seguro. Primero, hay que tener el compromiso de liderazgo a todos los niveles. Segundo, hay que formar un comité del programa de manejo de seguro que involucra a los trabajadores de primera línea. La tercera cosa es tener una evaluación de los peligros o de los riesgos. Eso involucra un entorno físico de las áreas de atención al paciente o de los residentes y qué equipo tienen, cómo se está utilizando. También es importante considerar las características de la población, de los residentes, cómo se están moviendo, la cognición. La próxima es tecnología y prevención a través del diseño.
Por ejemplo, implementar métodos para controlar peligros, como levantar, transferir y reposicionar pacientes o residentes, como usar los equipos, conocer las recomendaciones de las compañías y todo eso. También la educación y la formación, de la cual ya hablamos, y una evaluación del programa. La evaluación regular del programa dentro del entorno de atención es fundamental para el éxito del programa, y al menos una vez al año. Hay un concepto que se escucha mucho, se llama ergonomía. Ahora, el concepto significa diseñar trabajos, equipos y tareas de trabajo para adaptarse a las características físicas humanas y a las limitaciones humanas. Es decir, ergonomía significa adaptar el trabajo al trabajador. Y eso incluye, digamos, los puestos de trabajo, las herramientas y el equipo. Hay métodos de control ergonómico. Por ejemplo, hay métodos de protección contra las lesiones. Por eso hay que establecer un programa de ergonomía, entrenamiento, comentarios de todos niveles. Hay que realizar un análisis de riesgos laborales y hay que tener un reconocimiento precoz y notificación de posibles lesiones. Hay algunas pautas generales para atender a los residentes de manera segura. Primero hay que evaluar al residente antes de moverlo. Número 2, hay que eliminar la elevación y el movimiento manual de los residentes. Por favor, si el residente no puede poner peso en los 2 pies, si no se puede levantar solo, si no se puede, por favor, use los equipos de asistencia y los elevadores. Haga que los residentes ayuden también, tanto como sea posible, dándoles instrucciones claras y sencillas con tiempo adecuado para responder. Y conoce tus propios límites y no los superes. Obtenga ayuda siempre que sea posible. Utiliza el trabajo en equipo. Trate de utilizar miembros del equipo que estén adecuadamente capacitados y que tengan una comprensión similar de las técnicas. También hay que planificar y preparar mentalmente. Considere las rutas de viaje y asegure de que no hay obstrucciones en los caminos. Use sillas, camas o otras superficies para mantener las tareas del trabajo, el equipo y los suministros cerca y a la altura correcta. Asegúrese de que los frenos se mantengan correctamente y aplíquelos firmemente en camas, camillas y sillas. Y use posturas erguidas, neutrales del trabajo y una mecánica corporal adecuada. No es decir que no lo enseñamos, solo que la evidencia muestra que no es suficiente para evitar las lesiones de espalda. Ahora a hablar un poco de los equipos que se van a encontrar en los hogares de ancianos. Primero, los elevadores. También encontré la palabra ascensores mecánicos. Ahora, los ascensores del cuerpo total se utilizan para mover y levantar residentes que están completamente dependientes. Los elevadores de asistencia de pie se utilizan para mover a los residentes hacia y desde sillas, inodoros, camas y dentro y fuera de las duchas.
Los ascensores compactos son una versión más pequeña de los elevadores de cuerpo entero y de asistencia de pie. Estos ascensores son convenientes para usar en el hogar. Los elevadores de deambulación se utilizan para apoyar a un residente durante la marcha. El residente empuja el ascensor o elevador mientras camina. Una correa en la espalda evita que el residente se caiga hacia atrás. También una barra de trapecillo. Una barra de trapecillo es un dispositivo en forma de un triángulo que está suspendida sobre la cama. Los residentes capaces pueden usar la barra de trapecillo para posicionarse en la cama para ayudar a un profesional de la salud durante una transferencia. Un tablero deslizante. Las tablas o los tableros deslizantes son tablas de plástico livianas que son para la cama. El residente se desliza o se enrolla sobre la tabla y luego se empuja o se desliza de la tabla para completar la transferencia. Eso también se usa mucho cuando llega una ambulancia y quizás el residente tiene una fractura de cadera, y eso es lo que se usa mucho para hacer la transferencia entre la cama, una cama a la otra cama. Un tablero de transferencia hace que sea más fácil mover a los residentes de la silla de ruedas a la silla o al banco de la ducha o a la cama. Las tablas de transferencia de inodoro ayudan a transferir a los residentes a un inodoro sin la necesidad de quitar la tabla. Es que actualmente tienen un hueco para hacer sus necesidades y después se puede transferir a la cama otra vez. También se usa todavía los cinturones de marcha y de transferencia. Un cinturón de marcha se ayuda cuando hay un residente móvil que puede soportar su propio peso, y eso se usa para prevenir caídas, para mantener el equilibrio sin lesionar la espalda. Un cinturón de transferencia también puede ser el mismo cinturón y se usa para levantar o mover a una persona de un lugar a otro. Ahora bien, esto es lo que estamos tratando de evitar. Entonces, aquí es donde se está pasando muchas de las heridas, porque hay muchas personas que estamos tratando de levantar y mover cuando realmente debemos estar usando los elevadores o otros aparatos o los ascensores. También hay algo que se llama disco de transferencia de pie. Facilita las transferencias pivotantes fáciles. Ayuda a la persona con movilidad limitada debido a lesiones o discapacidades. Por ejemplo, alguien que ha tenido un derrame cerebral y simplemente tiene problemas girando un pie. Ayuda al residente a pararse en un disco portátil y lo ayuda a girar sin mucho esfuerzo. También hay algo que se llama un tubo deslizante, y eso hace que los residentes pesados o cualquier residente sea más fácil de mover hacia la cabecera. Eso incluye un tubo plano de tela con una superficie interior resbaladiza. También se puede usar eso para transferir a los pacientes de la camilla a la cama con menos esfuerzo, e incluso puede girar al residente sin levantarlo. También todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos y de hacer ejercicio. Un programa completo de ejercicios debe incluir actividad aeróbica, como caminar, nadar o andar en bicicleta. Puede ser una bicicleta aún en tu propia casa. También debe incluir estiramientos y entrenamiento de fuerza.
Y hay tantos beneficios del ejercicio. Eso ayuda a mejorar tu postura, que puede ayudar a guardar tu espalda. Puede fortalecer a la espalda y el abdomen. Puedes mejorar flexibilidad. Y también ayuda a mantener el peso. Evite estar de pie durante largos periodos. Si debe pararse para su trabajo, coloque un taburete junto a sus pies y trata de alternar apoyando cada pie en un taburete. También, si se puede, por favor, no usen tacones altos. Trata de usar zapatos cómodos que tienen suelas acolchadas para caminar. Cuando uno está sentado, también la silla es muy importante, especialmente cuando uno está trabajando en una computadora. La silla debe tener un respaldo recto con un asiento y un respaldo ajustable, reposabrazos y un asiento giratorio para que usted se puede mover cada rato. También use un taburete debajo de los pies mientras está sentado para que sus rodillas estén más altos que sus caderas. Coloque una almohada pequeña o una toalla enrollada detrás de la parte baja de la espalda mientras está sentado también o durante largos periodos. Pero también mi terapista física dice que cada vez que uno está trabajando en una computadora, tiene que pararse cada hora y simplemente moverse. Hace unos estiramientos, camina por los pasillos o lo que sea. Hay que moverse. También sentarse encima de una pelota grande mientras uno está trabajando en una computadora ayuda a moverse un poco también. Si uno va a manejar largas distancias, es importante pararse de vez en cuando, simplemente para salir del carro y caminar un poco. También es importante no levantar objetos pesados justo después de un largo viaje. Y claro, todos saben que no hay nada bueno en fumar, así que hay que dejar de fumar. También es importante mantener un peso saludable. Simplemente las coyunturas no pueden aguantar cuando hay mucho peso sobre las coyunturas. También hay que hacer ejercicios para fortalecer los músculos abdominales. Eso fortalecerá el núcleo para disminuir el riesgo de más lesiones. Y hay que aprender a relajarse. Prueben métodos como yoga, tai chi, masajes, etc. Ahora, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional ha establecido algunas pautas para hogares de ancianos. Ahora, estas pautas proporcionan recomendaciones para los empleadores de hogares de ancianos para ayudar a reducir el número y la gravedad de las lesiones musculoesqueléticos relacionados con el trabajo en sus instalaciones. También es basado en evidencia, basado en una revisión de las prácticas y programas existentes, los programas estatales de OSHA y también basado en la información científica disponible. También es diseñado para los hogares de ancianos para proteger a los trabajadores y cualquier persona en tipos de trabajos similares. También estas directrices son de carácter consultivo y de contenido informativo, es decir, que estas cosas no son ley. Así que vamos a hablar de esas pautas. La recomendación número 1 es que la elevación manual de los residentes debe minimizarse en todos los casos y hay que eliminarlo cuando sea posible. Número 1. Quizás esa pregunta va a estar en su examen.
Número 2, los empleadores deben implementar un proceso ergonómico efectivo que, número 1, proporcione el soporte o el apoyo de la administración o de liderazgo, como hablamos. Número 2, involucra a los empleados. Número 3, identifica problemas. Número 4, implementa soluciones. Número 5, aborda informes de lesiones. Número 6, proporciona capacitación. Y número 7, evalúa o hay una evaluación de los esfuerzos ergonómicos, si están funcionando o no están funcionando. El paso número 1 en ese proceso es apoyo de la administración. Un fuerte apoyo por parte de la gerencia crea la mejor oportunidad para el éxito. OSHA recomienda que los empleadores desarrollen metas claras, asignan responsabilidades a los miembros designados del personal para lograr esas metas y proporcionen los recursos necesarios. Eso es muy importante. Es que hay que proporcionar los recursos necesarios y se aseguran de que se cumplan las responsabilidades asignadas. También hay que proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable, y eso requiere un esfuerzo sostenido, la asignación otra vez de recursos y un seguimiento frecuente que solo se puede lograr a través del apoyo activo de la gerencia, de la administración, del liderazgo. Los empleados son una fuente vital de información sobre los peligros en el lugar de trabajo. Su participación agrega capacidades de resolución de problemas y asistencia para la identificación de riesgos, mejora la motivación del trabajador y la satisfacción laboral y conduce a una mayor aceptación cuando se realizan cambios en el lugar de trabajo. Así que hay que involucrar a los empleados. Los empleados pueden mandar o enviar sugerencias y pueden expresar sus inquietudes. También pueden informar acerca del lugar del trabajo y los métodos del trabajo. Pueden participar en el diseño del trabajo, los equipos, los procedimientos y capacitación. Pueden participar en la evaluación del equipo, de las diferentes cosas. Pueden responder a una encuesta de empleados. Pueden participar en grupos de trabajo con responsabilidad en ergonomía y también participar en el desarrollo de todo ese proceso en el hogar de ancianos. Y sí, hay que pagarlos por su trabajo. No debería ser un trabajo voluntario. Número 3 es identificar problemas. Los hogares de ancianos pueden reconocer e identificar los problemas de antemano mediante el establecimiento de métodos sistemáticos para identificar los problemas ergonómicos en su lugar de trabajo o en sus instalaciones. Hay mucha información de dónde pueden ocurrir problemas en los hogares de ancianos que se puede obtener en diferentes fuentes de información. Por ejemplo, OSHA mismo tiene información en su sitio de web de diferentes lesiones y enfermedades. Y están en los diferentes informes, el 300 y 301 en su sitio de web. También hay informes de reclamos de compensación para trabajadores. Hay informes de investigación de accidentes. Hay informes de las compañías de seguros. Se puede hacer entrevistas con los empleados de las instalaciones. Hay observaciones de las condiciones del lugar de trabajo. Y una vez que se obtiene la información,
Se puede utilizar esta información para identificar y evaluar los diferentes elementos en los trabajos que están asociados con problemas. Y número 4 es implementar soluciones. Cuando se identifican los problemas relacionados con la ergonomía, se pueden seleccionar y implementar opciones adecuadas para eliminar los peligros. Las soluciones efectivas generalmente implican modificaciones en el lugar del trabajo que eliminan los peligros y mejoren el ambiente del trabajo. Estos cambios generalmente incluyen el uso de equipos, diferentes prácticas del trabajo o ambos. Y al elegir métodos para levantar y reposicionar a los residentes, se deben tener en cuenta los factores individuales. Tales factores incluyen el plan de rehabilitación del residente, la necesidad de restaurar las capacidades funcionales del residente, contraindicaciones médicas, situaciones de emergencia y dignidad y derechos del residente. Número 5, un proceso que aborda los informes de lesiones. Al igual, hay muchas lesiones y enfermedades. Los empleadores y los empleados pueden beneficiarse de la notificación temprana de lesiones. El diagnóstico y la intervención tempranos son particularmente importantes para limitar la gravedad de la lesión, mejorar la efectividad del tratamiento y minimizar la probabilidad de la discapacidad o daño permanente. Y también reduce la cantidad de reclamos y costos de compensación de trabajadores asociados. También aquí es donde entra la ley. El reglamento de registro e informe de lesiones y enfermedades de OSHA requiere que los empleadores mantengan registros de lesiones y enfermedades relacionados con el trabajo. Es decir, que tienen que reportarlos. También los empleados no pueden ser discriminados por reportar una lesión o enfermedad relacionada con el trabajo. Número 6, proporcionar capacitación. La capacitación es necesaria para garantizar que los empleados y los gerentes puedan reconocer posibles problemas de ergonomía en el lugar de trabajo y comprender las medidas disponibles para minimizar el riesgo de lesiones. La capacitación puede integrarse en la capacitación general sobre los requisitos de desempeño y prácticas laborales. También la capacitación efectiva cubre los problemas encontrados en el trabajo de cada empleado. Número 7, evaluación de los esfuerzos ergonómicos. Los hogares de ancianos deben evaluar la efectividad de sus esfuerzos ergonómicos y el seguimiento de los problemas no resueltos. La evaluación ayuda a mantener el esfuerzo para reducir lesiones y enfermedades, evaluar si las soluciones ergonómicas están funcionando o no, identificar nuevos problemas y mostrar áreas donde se necesita una mejora adicional. La evaluación y el seguimiento son fundamentales para la mejora continua y el éxito a largo plazo. Una vez que se introducen las soluciones, OSHA recomienda que los empleadores se aseguren de que sean efectivas. Por ejemplo, después de introducir un nuevo ascensor a un hogar de ancianos, si hay un problema, el empleador debe hacer un seguimiento hablando con los empleados para asegurarse
de que el problema se haya abordado adecuadamente. Además, las entrevistas proporcionan un mecanismo para garantizar de que la solución no solamente está en su lugar, sino que se utilice adecuadamente. Los mismos métodos que se utilizan para identificar problemas en muchos casos también se pueden utilizar para la evaluación. En resumen, bajo la ley de OSHA, los empleadores tienen la responsabilidad de proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para sus trabajadores. Los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que no supongan un riesgo de daños graves. Muchas personas tienden a pasar por alto la importancia de proteger su espalda. Descuidar el cuidado de su espalda puede provocar lesiones. Sin embargo, también es nuestra responsabilidad de no ser negligentes con la protección de nuestra propia espalda. Recuerden, hay que hacer ejercicio y no permitir que nuestros propios músculos de la espalda se debilitan. Los músculos de la espalda no solamente nos dan fuerza, sino también conectan todo el cuerpo. Con suerte, ahora entiendes la importancia de protegerlo. Y ahora es el momento de tomar su examen.